la temática que nosotros trabajamos está relacionada con el contexto global de los múltiples retos que tenemos como sociedad, socioambientales. Tenemos una brecha grande para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que están al 2030, es decir, estamos a 6 años y todavía la brecha es amplísima en cuanto al capital que se necesita movilizar para cumplir con estos objetivos. Y la conclusión global es que se necesitan esfuerzos públicos y privados para lograrlo. Y es allí, siguiente por favor, donde toma relevancia nuevas iniciativas como la inversión de impacto. Ven en pantalla ustedes distintos medios de comunicación globales que muestran cómo el impact investing, inversión de impacto en el mundo, deja de ser un nicho, si bien quizá para el Perú es un tema un poco más novedoso. Pueden ver allá fechas y medios de comunicación, como esto es lo que ya se viene moviendo en el mundo como una posible solución de movilización de capital y que busca congregar distintas fuentes de capital público, privado, cooperación y lograr que haya una economía que se mueva hacia estos retos socioambientales que tenemos. Siguiente, por favor. El mundo de la inversión de impacto entonces tiene tres características principales. En resumida cuenta lo que están viendo en pantalla. Primero estamos hablando de retorno financiero. Entonces es inversión. Estamos hablando también de intencionalidad. Acá empieza la diferencia con otros tipos de inversión. Entonces es un capital que se aloca con un propósito definido de generar un impacto social o ambiental y que este impacto debe ser medible. Y justamente el último componente es la medición. ¿No? Yo no puedo decir que contribuí a generar impacto si no lo medí. Entonces, allá también es la tercera característica, entonces hay indicadores que ayudan a hacer seguimiento a cómo esa inversión contribuyó a generar un bienestar socioambiental. Siguiente, por favor. Y es en esa tarea que se crea Aliados de Impacto. Aliados de Impacto es una organización que busca catalizar, movilizar capital y generar más inversión de impacto en el país hacia empresas y proyectos de impacto. Es una organización conformada por 15 profesionales multisectoriales que se agrupan en dos consejos. Los invitamos a explorar nuestra página web para que conozcan más de lo que hacemos. Y en suma, nosotros impulsamos el desarrollo del ecosistema de inversión de impacto, proporcionando orientación, facilitando oportunidades, movilizamos capital, articulamos al ecosistema y generamos espacios como estos, ¿no? De conocimiento técnico especializado para nuestro país. Siguiente, por favor. Aliados de Impacto es además, o se crea en verdad para ser el National Partner del GSG Impact. El GSG Impact es una red global que está presente en más de 40 países del mundo, con national partners y 50 con otras iniciativas que se están formando. Reúne a múltiples líderes financieros, empresariales, gubernamentales, filantrópicos, y en suma, toda esta red global trabaja para avanzar en la transformación de los sistemas financieros mundiales, con el propósito de que cada decisión de inversión o de gasto tenga en cuenta el impacto. Entonces, sabemos que en las inversiones tradicionales se toma en cuenta el riesgo y el rendimiento, por supuesto, cuánto voy a recibir por esta inversión, pero también el impacto debería ser uno de los temas prioritarios. Ven allá en la parte inferior un mapa donde ven varios de los países que hacen parte de esta red global. Y en el Perú, Aliados de Impacto como National Partners, viene de un proceso del 21 al 23, liderado por COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú, que también es quien hoy acompaña junto con el BETAS este webinar. Y es así como en junio del 2023 Perú es formalmente parte de la red del GSG Impact. María Laura Tinelli, que van a conocer ahorita más adelante, tiene múltiples sombreros. Uno de ellos es también nuestra abogada de América Latina ante el GSG Impact Global. Y bueno, es una red muy interesante que trae muchísimo conocimiento al país y es nuestra misión capitalizarlo justamente para todos ustedes.
Nosotros buscamos generar un ecosistema de inversión de impacto donde hayan empresas readiness, investment readiness, es decir, listas para recibir inversión, que haya disponibilidad de capital suficiente y con tolerancia al riesgo para invertir en dichos sectores que puedan solventar las problemáticas que hablamos, que haya intermediarios de capital y capacidad también y organizaciones de apoyo. Muchos de ustedes pertenecen a organizaciones o son consultores profesionales que se desarrollan en este grupo y por supuesto que haya un marco regulatorio que permita y facilite hacer más inversión de impacto en el país. Ese es el mundo ideal y en el país se han mapeado más de 180 organizaciones que están trabajando en temas relacionados a impacto y buscamos ayudar a ordenar y coordinar todas las gestiones en este sentido. Y siguiente, por favor, Priscila. Desde Aliados de Impacto, nosotros trabajamos de 4 formas. Las ven allí listadas: conocimiento, comunidad, mercados, incidencia. Estamos hoy justamente en una de nuestras actividades de la línea de conocimiento que busca generar conocimiento, investigación, traer información de última mano, pero hacemos también otras cosas que ven allá listadas. Varios de ustedes nos acompañaron a nuestro evento, nuestra primera cumbre peruana de inversión de impacto en junio de este año. Hacemos workshops también adicionales, webinars como estos, trabajamos en la línea de mercado, por ejemplo, ahora en el diseño de un instrumento financiero tipo blended finance, y también buscamos hacer incidencia política para que haya un entorno más favorable, que hayan incentivos, se levanten barreras que impiden que haya más inversión. Hoy nos encontramos en nuestra línea de conocimiento, y siguiente, por favor, Priscila. Y entonces estamos acá en nuestra primera sesión de estos webinars de género, que como les comentaba hace un rato, vamos a tener dos, uno ahora y otro mañana en la mañana, donde buscamos presentar los principios y casos de éxito hoy de los bonos de género en América Latina, destacando su rol como instrumentos financieros para reducir la brecha de género y promover el desarrollo sostenible. Y también queremos proporcionarles una versión práctica, ¿no? Tenemos acá dos grandísimas especialistas que nos van a traer mucha información y queremos que ustedes salgan acá con un poco más de información también en la comprensión sobre estas alternativas de inversión y cómo estos bonos temáticos pueden ser relevantes en asuntos, por ejemplo, de género, que sin duda es una de las mayores brechas que tenemos como región y como Perú, como ya lo conocemos todos. Y siguiente, Priscila. Eh, a continuación quiero presentarles a María Laura Tinelli y a Priscila Bello. Ellas pertenecen a ProMujer. Ellas nos van a contar ahora un poco acerca de los bonos de género en América Latina y lo que viene haciendo ProMujer. Muchísimas gracias a ambas por su tiempo, por su disposición de compartir con nosotros. Realmente es un tema de altísimo interés y les paso la voz a ambas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Marisela y a todo el equipo de Aliados de Impacto. Es un gusto poder estar aquí hoy compartiendo con ustedes parte de la experiencia que junto a Priscila tuvimos la suerte, al menos yo hablo por mí, y una gran suerte trabajar con Priscila y todo un equipo junto a ProMujer para desarrollar lo que fueron las primeras obligaciones negociables de género en Argentina, que han sido bastante paradigmáticas, y ahora les vamos a contar por qué y por qué consideramos que es relevante que otros países de nuestra región y otros mercados emergentes conozcan un poco el caso y tomen del caso lo que sirve, sobre todo para conectar un mercado hiperformal, como es el mercado de capitales en cualquier país, con el mercado semiformal o el mercado de la micropyme, sobre todo liderada por mujeres, que es muchas veces gran parte de lo que es el motor de la generación de empleo y de parte de la economía en nuestra región y en nuestros países. Entonces, yo voy a hacer una pequeña introducción acerca del instrumento a nivel más teórico general y un poco lo que está pasando en América Latina y por qué es relevante, y después le cedo la palabra a Priscila, que va a contar en detalle lo que fue el desarrollo de la experiencia en Argentina. Entonces, para los que no vengan del sector financiero o no conozcan tanto del instrumento, un bono, ¿no? Arrancamos por lo más teórico, es un instrumento de renta fija, se conoce en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Es una emisión de deuda que va a pagar una tasa de interés que está prefijada
¿no? Por quien está emitiendo esa deuda, quien está saliendo al mercado a colocar esa deuda. Y quien está saliendo al mercado a colocar esa deuda puede ser un actor del sector corporativo, puede ser un gobierno, un soberano, puede ser un actor que venga del sector multilateral, por ejemplo, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, puede ser una pyme que tenga necesidad de financiarse, puede ser un banco y también, y en el caso de Argentina muy particularmente, y de eso les vamos a contar hoy, puede ser un emisor no convencional. Entonces vamos a enfocar en eso. Y Priscila va a hablar un poco de qué quiere decir ser un emisor no convencional, porque los convencionales son los que yo les describí recién: un gobierno, una multilateral, un banco, una corporación, una pyme. Entonces, una emisión de deuda de este tipo, un bono de este tipo, va a estar o puede estar etiquetado como verde, como social o como sustentable o sostenible, lo van a ver de las dos maneras, si ese país provee el marco regulatorio que, alineado a estándares internacionales que vienen de la ICMA, que es la International Capital Markets Association, permite a esos emisores de deuda etiquetar su bono como social, como verde o como sostenible. ¿Qué quiere decir si ese emisor etiqueta el bono como bono verde? Tanto por ICMA y por el Climate Bonds Initiative, se define a los bonos verdes como aquellos bonos donde el uso de los recursos, ¿no? El uso de los fondos que se van a estar generando por esa emisión, se utilizan para financiar proyectos nuevos o proyectos existentes que buscan generar algún beneficio medioambiental o mejorar alguna cuestión en torno a la sostenibilidad medioambiental. Por ejemplo, la financiación de un parque eólico o un parque solar, o por ejemplo, la financiación de una compañía que va a construir una fábrica que tiene un edificio que tiene en cuenta normas LED de sustentabilidad medioambiental y demás. Entonces, puede financiar o puede refinanciar algo que ya existía y que está buscando mejorar esas credenciales, y también puede financiar lo que es el otorgamiento de créditos que vengan con esta mirada de sostenibilidad medioambiental aguas abajo. Cuando hablamos de bonos sociales, los Social Bond Principles que viven y que fueron creados dentro de la órbita de ICMA, son emisiones de deuda en donde los fondos se van a aplicar para financiar o para refinanciar proyectos que están definidos como elegibles y que tienen un impacto social positivo. Por ejemplo, en términos de va a construir escuelas para albergar a mayor cantidad de niños de poblaciones rurales y brindarles educación de calidad. O por ejemplo, financiar todo lo que es servicios de salud. Los bonos sociales, etiquetados como sociales o sustentables, fueron muy utilizados durante y después de la pandemia de COVID. ¿Por qué? Porque los gobiernos y otros actores necesitaban financiar el esfuerzo de respuesta a la pandemia. Entonces ahí tienen un ejemplo bien concreto y bien reciente. Y pueden de nuevo ser utilizados para algo nuevo o para refinanciar algo que ya existe y que está migrando hacia tener como esta consideración social. Y los bonos sustentables mezclan ambas componentes, tanto lo social como lo medioambiental. Pasamos si querés, Pri. Bien. Dentro del universo de los bonos sociales viven los bonos de género, ¿no? Entonces los bonos de género principalmente habitan dentro de lo que es el universo de los bonos sociales, porque hay también bonos verdes que tienen un componente transversal de género, o hay bonos ligados a la sustentabilidad, que son bonos que, además de mezclar componentes de impacto social y medioambiental, están alineando ciertas métricas, ¿no? de impacto al tipo de retorno o a una penalidad específica en caso de no alcanzar esos objetivos de impacto que se plantea el emisor. Entonces, la mayoría de los bonos de género hoy están clasificados como sociales o sostenibles dentro de lo que son estos estándares de ICMA y dentro de las clasificaciones más tradicionales que tienen los distintos mercados. Perú, por ejemplo, tiene regulación en la materia, tiene su guía para la emisión de bonos verdes y bonos sociales y la tiene desde hace ya varios años. Entonces,
Por lo general, un bono de género va a estar etiquetado como social o sostenible. El mayor como tipo de bonos, cuando hablamos de bonos de género, son los bonos que se definen como bonos de uso de fondos. ¿Qué quiere decir esto? Que el etiquetado social o sostenible más el etiquetado de género va a venir definido por lo que dice ese marco, ¿no? Ese marco que se utiliza para definir en qué se va a utilizar el capital que se está levantando, y dentro de ese uso de fondos que se define en el marco del bono, el foco principal o parte del foco va a estar puesto en generar algún impacto positivo en materia de equidad de género. En el último tiempo, diría yo, en los últimos 5 años, ¿no? Han crecido exponencialmente el uso de bonos de género o el etiquetado de género en diferentes bonos sociales, verdes o sostenibles a nivel global, siendo América Latina una de las regiones que más bonos de este tipo ha emitido, ¿no? Entonces esto es importante para nuestra región, y a principios del 2023 había 169 bonos con enfoque de género, y la gran mayoría de estos, 145 de estos bonos, la manera en que habían definido la transversalización de género era en el uso de esos fondos. Entonces, en ese marco de bono decían, yo voy a usar este capital para A, B, C, D, que tenía un impacto directo en temas de género. Ahora, ¿qué pasa con los bonos de género, ¿no? Entonces, si pasamos creo que viene en la próxima filmina, tenemos un problema, no solo en términos de lo que son el etiquetado de bonos de género, sino también en lo que hace al etiquetado de productos de impacto o productos sostenibles o productos ASG o ESG en inglés, dentro del mercado financiero. Y es que somos muy rápidos para etiquetar, pero somos muy lentos y nos quedamos muy atrás, ¿no? En términos de qué tipo de información estos productos etiquetados género, impacto, ASG, etcétera, ODS, están mostrando para realmente justificar que esos fondos o ese financiamiento está impactando en lo que dice que impacta. Si es un bono ODS, en qué objetivos de desarrollo sostenible; si es un bono de género, en qué específicamente dentro del universo de cuestiones de equidad de género que puedes afectar. Entonces, lo que vemos hoy es que el 77% de los bonos con enfoque de género, ¿no?, de estos que han sido etiquetados, reportan tener menos de la mitad de los fondos, ¿no?, que están supuestamente asignados a cuestiones de género, a proyectos de género. Entonces, ahí tenemos un gran problema. Lo que tenemos es un gran ejercicio de pinkwashing, ¿no?, o de etiquetar un producto de una manera y después hacer algo que es diferente con el uso de esos fondos. Y tan solo menos de la cuarta parte de los bonos que han sido etiquetados de género están realmente asignando más de la mitad de los recursos que levantaron a proyectos que tienen un link, una relación directa a impactar en materia de género. Seguimos a la próxima slide. Buenísimo. Entonces, lo que tenemos y en lo que se está trabajando fuertemente, y por lo que también traemos el ejemplo de Promujer a la mesa, porque es uno de estos bonos, ¿no? En este caso es una obligación negociable que realmente ha buscado esa trazabilidad completa entre lo que emite y lo que, cómo define ese marco y lo que está reportando al final, y qué tipo de métricas está utilizando. Es un problema a resolver. No solo lo dice Promujer, lo dicen organizaciones como la Bolsa de Luxemburgo y ONU Mujeres y la IFC a nivel internacional, que también están tomando cartas en el asunto de cómo es esto del etiquetado y qué corre por detrás del etiquetado. Entonces, lo que pasa hoy en día es que la mayoría de los emisores están utilizando métricas de impacto, pero generales, que afectan a población en general o población vulnerable, y lo definen muy laxamente, y eso hace que después no exista trazabilidad para poder definir, bueno,
si esto tenía un impacto en el ODS 5, ¿no? El ODS 5, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, es el que está enfocado en género, en equidad de género. Bueno, ¿dónde está esa trazabilidad para entender a cuántas mujeres, quién controla el etiquetado? Dice aquí, el etiquetado lo controla organismos que están certificados bajo ICMA, que son los proveedores de esa segunda, de opinión de segunda parte o segunda, perdón, second party opinion, son los proveedores de esa opinión independiente que verifican que como uno estructuró ese marco de bono y los indicadores que está proponiendo son adecuados para lo que dice el etiquetado. Pero es una evaluación que se hace ex ante, durante y ex post, que es bastante laxa en este sentido. Esa es la realidad. Entonces, los emisores están utilizando métricas que van a estar hablando en general de una población que puede ser vulnerable o no, pero no están segregando esa información por género o están diseñando mal esos indicadores que van a utilizar. Y entonces lo que tenemos hoy es muchos bonos de género, pero poca información en relación al impacto que están generando, y eso es algo que iniciativas como el 2X Global, iniciativas como el SDG Impact, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, iniciativas como todo el trabajo que está haciendo ONU Mujeres al respecto y la IFC al respecto, o iniciativas como lo que promulga ProMujer, están intentando cambiar. También me olvidé de mencionar la iniciativa IIX, perdón, que viene de Asia, que están proponiendo como una nueva categoría que se llama los bonos naranjas, justamente para evitar que con el simple etiquetado social o sostenible pasen como por aprobados bonos de género que en realidad no lo son. Entonces, ahí abajo hay algunos ejemplos de métricas más específicas que se pueden utilizar, y van a ver que algunas de estas métricas están reflejadas dentro de lo que es la experiencia en este tipo de misiones de ProMujer. Pasamos a la siguiente para no robarte mucho tiempo, Pri. Como decía recién, América Latina, acá no están todos los bonos de género listados, están principalmente listados en los que participó BID y BID Invest, salvo los dos de Argentina, en donde BID no participó, y hay algunos de otros, como lo que fue el bono del Banco Itaú en Brasil. Pero América Latina es una de las regiones del mundo que más cantidad de bonos de género ha emitido, o bonos sociales o sostenibles o verdes, en donde ha etiquetado parte de eso como género, o en donde ha utilizado el ODS número 5, y también ha sido la cuna de una buena parte de la innovación en lo que hace a utilizar este instrumento para temas de equidad de género, pero también para innovar en cómo se utiliza el instrumento para financiar otras temáticas que también son transversales y de las que género muchas veces va de la mano, como puede ser género y diversidad, o sea, género y población rural, o género y población indígena. Entonces, es una región interesante en donde no solo ya hay un montón de experiencia y de innovación en la materia, tanto desde emisores convencionales, como que pueden ser corporativos o bancos o soberanos, como de emisores no convencionales. Seguimos a las siguientes. Y acá tenemos algunos ejemplos. Después, al que le interesa el tema puede entrar en cada una de los bancos o del BID y explorar en mayor detalle de esta innovación de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, el primer bono de género siempre es el primero, entonces de por sí merece mención. Se emitió en Panamá y fue por 50 millones y correspondió al Banco Bantismo. Y se enfocaba en todo lo que era el otorgar créditos a pymes lideradas por mujeres, que es un segmento difícil de atender por una serie de cuestiones que tienen que ver con, en primer lugar, sesgos y autosesgos, y en segundo lugar, por la falta de productos crediticios adaptados a las necesidades que muchas veces este tamaño de compañía y tipo de compañía necesitan. Pasamos a la siguiente. Es el caso de Davivienda en Colombia, ¿no? Entonces, Davivienda es parte del grupo Bancolombia y fue el primer
bono ligado a la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber, como dijimos, un incentivo o una penalidad. En el caso de este bono en particular, lo que el Banco Interamericano hizo con la vivienda fue darle un incentivo. Y le dijo, básicamente, si vos alcanzás estos indicadores, ¿no? Estos KPIs, indicadores de performance, en materia de cómo estás otorgando créditos hipotecarios para mujeres que lideran una pyme o para mujeres que están accediendo a esa vivienda y no tienen otras viviendas u otra opción para financiar el acceso a vivienda dentro del mercado colombiano, te vamos a hacer una quita en la tasa de interés que me tenés que repagar. El BID fue el único inversor, ¿no? Él compró toda la emisión. Y si la vivienda alcanzaba esos indicadores de performance, el BID le hacía una quita dentro de esa tasa de interés que tenía que repagar. Entonces, acá vemos cómo hay un primer bono ligado a la sustentabilidad bueno, con un foco en género. Si pasamos después al ejemplo de Jardín Azuayo, creo que viene después, el ejemplo de Jardín Azuayo es interesante porque fue el primer bono de diversidad e inclusión, donde tenía un fuerte componente de género. Este fue el primer bono de este tipo a nivel global. ¿Por qué? Porque no solo se enfocaba en mujeres, sino que también se enfocaba en mujeres y otras cuestiones que eran transversales a esas mujeres, como el tema de mujer indígena, mujer rural y qué tipo de créditos y adaptación de esos créditos necesitan a fin de que sea viable para esas personas acceder a ese crédito que Jardín Azuayo iba a estar brindando gracias a el uso de los fondos que había levantado. Entonces, ahí los inversores fueron BID Invest y Oicocredit, y bueno, fue el primero del mundo que estaba buscando esto. Y el último ejemplo viene de Chile y es una emisión soberana, en donde esta no es la primera del mundo que se enfoca en este indicador de performance que busca aumentar el número de mujeres en puestos de liderazgo. Este es un indicador que se usa muchísimo en la emisión de otros bonos de género en otras partes del mundo, sobre todo en Europa, pero sí fue el primero de América Latina y fue soberano. Entonces, en ese caso, es interesante ver cómo desde el gobierno chileno veían esto como una acción que podía catalizar aguas abajo cambios significativos en cómo esas compañías después, al incorporar más mujeres en puestos de liderazgo, a su vez tenían que cambiar políticas que hacían a la equidad de género y toda una serie de cuestiones que favorecían a las mujeres dentro de esas compañías y dentro de sus cadenas de valor. Entonces, hay muchos más ejemplos en América Latina, como dijimos, pero estos como algunos que nos parecen interesantes, que junto con el caso de ProMujer, que es el único también en su tipo y especie, creemos que les va a dar un lindo panorama de lo que puede hacer este instrumento en nuestros mercados. Creo que hasta acá llego yo, Pri, y ahora te cedo la palabra a vos. Dale, sigo yo un poquito. Bueno, primero también agradecer a toda la gente de Aliados de Impacto por la oportunidad de estar acá y de contar un poquito más acerca de lo que es ProMujer y lo que hicimos junto con Malala en la emisión en Argentina. Que tal cual como contaba Malala, la emisión de bonos de género en Argentina de obligaciones negociables, que fueron 2 emisiones, fue única en su tipo, pero primero quiero arrancar contando un poquito qué es ProMujer para aquellos que no saben. Rápido, así llego a contar un poquito de todo y no le saco mucho de su tiempo. ProMujer es una empresa social que hace más de 33 años trabaja en avanzar hacia la equidad de género en América Latina. La empresa actualmente tiene operaciones en 5 países. Tenemos operaciones en Argentina, México, Nicaragua, Guatemala y Bolivia. Aproximadamente tenemos 190.000 clientas y manejamos assets under management de 190 millones de dólares. Y durante todo su recorrido, la empresa ya desembolsó aproximadamente 9 billones de dólares. El objetivo principal de la empresa es
que las mujeres alcancen su máximo potencial, mejoren sus condiciones de vida y se conviertan en agentes de cambio, logrando una América Latina en donde todas las mujeres prosperan. Ahora, ¿cómo se logra esto? A través de un modelo holístico de 3 pilares fundamentales, que es el acceso al microcrédito, pero no solo el acceso al crédito, sino acompañado de las capacitaciones, oportunidades de formación emprendedora y el acceso a servicios de salud y bienestar que en muchos de estos países en América Latina para este tipo de mujeres con los que ProMujer trabaja no está disponible. En Argentina particularmente, la empresa está desde 2005 y trabaja en el norte del país y en Capital Federal. Eso es un poquito acerca de ProMujer. Ahora, para llegar a la emisión de los bonos de género en Argentina, la empresa tuvo que hacer toda una transformación interna para poder lograr y consolidar esta salida al mercado de capitales. Y ahí es algo muy importante, esto que mencionaba Malala al principio, de que por qué ProMujer es un emisor no convencional y es una emisión única en su tipo. Porque un bono, como contaba Malala, lo puede emitir una empresa grande o una pyme, por ejemplo, pero si vos sos una empresa no convencional, que no entras en una categoría pyme o una categoría gran empresa, puede ser más difícil salir al mercado de capitales si vos no tenés un regulador que tenga un régimen adaptado para que vos como empresa puedas salir al mercado de capitales. Y ahí fue muy importante el trabajo que hizo la Mesa de Finanzas Sostenibles en Argentina, que fue un grupo de personas, entre los que también participó Malala, por ejemplo, pero había mucha incidencia desde el regulador y desde un montón de stakeholders en Argentina, porque este tipo de instrumentos salgan al mercado de capitales en Argentina. Ahí también es súper importante otro punto que mencionó Malala, que es el uso de los fondos. Como un emisor no convencional iba a poder salir al mercado de capitales en Argentina, pero teniendo delimitado súper claro para qué iba a utilizar esos fondos y cuál iba a ser el destino final de los fondos, o sea, la trazabilidad de los mismos. Y es así como este régimen se adaptó a un régimen existente, que fue el régimen PYME en el caso de Argentina, y se pudo salir al mercado de capitales para un emisor no convencional como lo es ProMujer. Aquí está un poquito contado, después ahí les van a compartir la presentación para que lo vean bien, pero creo que lo importante de esto es entender cómo es importante que el contexto y el marco esté dado para que emisores como no convencionales como lo es ProMujer puedan salir al mercado de capitales en nuestro caso. Esta es una emisión, el régimen pedía que sea una emisión 100% garantizada y en ese sentido también ProMujer tuvo que tener contacto y tener conversaciones con un montón de bancos en el mercado argentino y hacer una presentación súper rigurosa y robusta también de información financiera, por ejemplo, información societaria. Eso también fue muy importante en términos de en los pasos previos a la salida al mercado de capitales. Y algo muy importante también que estaban consultando es el tema del etiquetado. Uno, para poder salir bajo un régimen como este tipo, y te tienen que etiquetar la emisión de género. ¿Y quién se encarga actualmente de proveer esta opinión? En Argentina, por ejemplo, son calificadoras. En nuestro caso fue la Universidad 3 de Febrero, pero calificadoras más grandes como por ejemplo Moody's también se encargan de hacer este tipo de cosas. Y prácticamente es encargarse de la trazabilidad y de delimitar bien a qué va a estar destinado el uso de los fondos para los cuales se está levantando el capital. En nuestro caso fueron 2 emisiones. En febrero de 2023 fue la primera emisión por 200 millones de pesos argentinos, que al tipo de cambio de la fecha
era aproximadamente $1 millón, y la segunda emisión fue en septiembre de 2023, que lo mismo el tipo de cambio a la fecha, perdón, por $370 millones de millones de pesos, que al tipo de cambio a la fecha eran también $1 millón de dólares, y esa emisión estaba 100% destinada a proveer microcrédito también en las operaciones de Promujer en Argentina. Y fue muy importante para Promujer el delimitar las métricas para el uso de fondos, y ahí trabajamos mucho con la calificadora, y después en hacer un seguimiento trimestral de esos indicadores y el progreso de los mismos, ¿no? En ese sentido, la primera obligación negociable fue destinada a 1.429 personas, de las cuales el 97,13% de esas personas eran mujeres, y prácticamente todas en el norte del país. Como les comenté un poquito anteriormente en el mapa, si se acuerdan, es donde estaban concentradas las operaciones de Promujer en Argentina. Algo muy importante, como les dije también, para Promujer no es solamente el proveer servicios financieros, sino también el acompañar eso con educación, y es lo que también se hizo con esta emisión. En promedio, en la primera emisión, cada persona a la que tuvo acceso al microcrédito realizaban 2 capacitaciones de educación financiera por persona, y entre las destacadas estaban presupuesto, salud financiera, ahorro, control de ventas, flujo efectivo, entre otras. Y entre los números de puestos de trabajo generados indirectamente, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros proveemos directamente el crédito a una persona, pero esa persona quizá emplea a otra persona, por eso indirectamente como que el scope es mucho más amplio a quien afecta a uno con el crédito. Pero creo que, si lo pueden ver en la presentación, algo que es muy importante y que también está relacionado con lo que decía Malala anteriormente, quizá en general las métricas no están divididas entre lo que es hombre-mujer, y es algo que para Promujer es muy importante y que nos encargamos de hacerlo específicamente y de transmitir este detalle de la información a la calificadora y a los reportes también que se expresaron al mercado de capitales también. La segunda emisión fueron a 1.363 personas, y el comportamiento mantuvo prácticamente la misma tendencia. De esas 1.363 personas, el 93,91% fueron mujeres, también mujeres en el norte del país. En esta segunda emisión sí un poquito, un 0,66 fue en Río Negro, pero prácticamente todo en el norte del país. Y el tema de la capacitación financiera y la educación se mantuvo presente, como les comentaba, también algo muy importante para Promujer, y el fomentar demás posiciones de trabajo. Algo que también quería retomar de lo que mencionó Marisela también al principio, el tema de estos como 3 puntos grandes de intención, retorno y medición, que creo que en estos productos los podemos ver como muy, muy claro, y que es importante cómo se ve detallado y se ve súper claro. El tema de la intención de generar un impacto, del retorno que tiene, porque no deja de ser un instrumento de renta fija, pero que viene asociado a un impacto, y a un impacto positivo. En nuestro caso llegamos a 2.792 personas, de las cuales prácticamente el 96% eran mujeres vulnerables en el norte del país, y que probablemente en el norte de Argentina, y que probablemente es una mujer, una artesana, que si Promujer no le da crédito, quizás sea difícil que consiga crédito con otro proveedor no financiero. Y la medición de lo mismo, que es muy importante, y esta medición diferenciada, en donde se puede ver claramente el impacto que llega hacia mujeres, y transmitirle eso al mercado de capitales, creo que es clave.
Y un aprendizaje más que nos dio a nosotros es el impacto que tiene este tipo de productos, no solo en Argentina, sino en la América Latina y en el resto del mundo, y cómo hoy en día organizaciones grandes como la Bolsa de Luxemburgo, ONU Mujeres, como también lo mencionó Malala al principio, le prestan mucha atención. En nuestro caso, listamos la segunda emisión en la Bolsa de Luxemburgo y eso le dio mucha visibilidad al producto y fue muy importante. Así que bueno, quise resumirlo para dejar un poco de espacio a preguntas, pero creo que lo condensé bien. Pero bueno, no sé si queda alguna pregunta. Muchas gracias, Priscila, María Laura. Invitamos a los participantes, si tienen dudas, puedan levantar su mano o escribirlas por el chat y aprovechar esta oportunidad de tener a alguien que ya lo ha hecho y pueda contarnos los pormenores, los detalles y aprendizajes. Por lo pronto, no sé si Priscila o María Laura, en el chat Lucía había dejado un comentario. No sé si de pronto quieras comentar un poco acerca de ello. A ver, estoy viendo. Entonces decía que en general los objetivos que se plantean los bonos se proponen en términos de producto, output, y no en resultado, outcome. Sí, Y es sigue con correcto. parámetros. Cuéntame, dale. Es correcto, es principalmente enfocado como en el resultado directo e inmediato y no tanto en un resultado de más largo plazo. El mundo perfecto sería la conjunción de lo que es la estructuración de un contrato de pago por resultados con la estructuración y el nivel y escala que le puede dar la utilización de un instrumento de renta fija, ¿no? De la emisión de un bono etiquetado. Eso todavía no pasa. Pasa un poquito en lo que son los Sustainability Linked Bonds, porque para definir ese incentivo o esa penalidad hay que o tienen que, mejor dicho, poner la definición de estos resultados que quieren ver en materia de impacto en lo que hace al armado no solo del marco de ese bono, sino también de la estructura financiera de ese bono. O sea, cuánto va a pagar de tasa, cuánto va a ser el incentivo, cuánto va a ser la quita, cómo va a ser la penalidad. Entonces, lo más parecido a lo que Lucía está observando ahí es un Sustainability Linked Bond bien hecho. Gracias. Lucía, no sé si se respondió allá tu pregunta. ¿Quieres repreguntar algo? Y No, perfecto, mil gracias. Por lo que he visto acá, sí depende también de las instituciones financieras poder tener un sistema de medición de impacto que vaya más allá. Van a reportar en términos de output, pero después ellas tienen el compromiso de hacer el seguimiento a ver si se llega a bienestar financiero en sus clientes. Exacto. Y hay instituciones financieras que adoptan criterios como el 2X, los criterios del 2X global o los webs de ONU Mujeres o criterios del IIX y siguen esa lógica para evaluar también cuando invierten en un bono, ¿no? En cuanto a la gracias. metodología, no hay una metodología específica, es la misma metodología que utilizarías para medir impacto en otros instrumentos o en otras temáticas. Sí tenés como buenas prácticas en relación a la medición y verificación de ese impacto, pero de nuevo, la mayoría de los indicadores que se usan son indicadores de resultado y no indicadores de impacto, entonces lo que estás mirando es el resultado más directo. Se puede complementar y en el caso de ProMujer se complementa con lo que es, por ejemplo, la verificación de ese impacto a través de iniciativas como la de 60 decibeles, pero no es un requisito, es un añadido de parte del emisor. Allí hay dos preguntas más, Malala. Sí, a ver. Hasta tres. Ah, bueno. Sí, Una se fue, una que estaba leyendo desapareció. No sé si. Bajo la experiencia que ya se tiene, ¿qué métricas se utilizan para medir finanzas sostenibles en los bancos? Pregunta Gabriela. A ver, depende mucho de
del instrumento que estés usando y de cuál es el destino de esos fondos o de ese producto o de ese servicio financiero. Por ejemplo, si son una línea de créditos para pymes o una línea de créditos para mujeres rurales o una línea de, no sé, un servicio X a mujeres base de la pirámide. Va a depender mucho el tipo de métricas del objeto que tiene esa línea de financiamiento y cómo se materializa en un producto o en un servicio. Tenemos experiencia de trabajo con Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, en donde mm, tienen muchísimo interés en evaluar el impacto que tienen dentro de las líneas de crédito que después tienen que terminar en créditos a pyme. Bueno, ¿cuál es el impacto tanto medioambiental como social? ¿Han logrado gestar algún cambio a raíz del financiamiento que ponen a disposición a través de intermediarios financieros? Sí, no, cuánto, etcétera. Entonces, depende mucho del objeto de ese financiamiento. Pregunta Mayerly, ella comenta que en su institución, que es Copa Cori, actualmente tienen 150.000 mujeres con créditos activos, han implementado indicadores etiquetados por género y disponen de una herramienta de medición. ¿Cuál sería el siguiente paso que deberían tomar para acceder a financiamiento? Bueno, si pueden ellos mismos salir al mercado, sería, en el caso del mercado peruano, sería inmediatamente sentarse a hablar con el regulador del mercado, ¿no? Con la Bolsa de Valores y decir, bueno, nosotros somos una organización, no sé qué entidad legal tienen, si tienen una entidad con fin de lucro, sin fin de lucro, es una entidad regulada por el regulador financiero, no sé qué tipo de entidad es Copac Cori. Es una cooperativa, intuyo. Mayerly, quizá quieras contar un poquito, si puedes. Sí, de hecho somos una entidad regulada por la SEC y bueno, somos una cooperativa, ¿no? Perfecto. En el caso de las cooperativas, al menos les cuento desde la experiencia argentina, las cooperativas no pueden salir al mercado de capitales, al menos no todavía. Es una conversación que se está dando y el primer paso es hablar con el regulador y decir, bueno, dado nuestro registro y el tipo de actividades que desarrollamos, podríamos presentarnos o hacer una emisión en el mercado de capitales con un bono etiquetado en tales y cuales características. Sí, no, blanco, negro, ahí va a ser una conversación más con el regulador. El segundo paso es como decía Priscila, es asegurar que la casa está en orden en términos de todos los documentos y registros financieros y como relación entre la deuda y los activos que tiene la organización, que todo eso esté en orden, porque por más de que sean un emisor no convencional, el mercado te mira como un emisor, punto, y te pide el mismo nivel de escrutinio, no es que te baja la vara. Y eso es lo interesante de usar esta herramienta. Muchas veces se le critica a la inversión de impacto de que o se dice, los que no conocen tanto del tema, que es cede, tasa, baja los criterios de elegibilidad, pone varas más bajas. No, por el contrario, la vara es igual o más alta. Entonces, asegurarse que toda tu casa esté en orden y que tengas la espalda suficiente como para poder salir al mercado. Y después es contar con, para esas primeras salidas, el apoyo de entidades son las que van a salir a colocar esa emisión en el mercado, que tengan muy buena imagen, muy buena reputación y sean muy relevantes para el mercado peruano, en este caso si es una emisión en el Perú, ¿no? Entonces, es también la reputación de esos otros la que acompaña tu emisión, como estar bien rodeado de aliados estratégicos. Muchas Otra gracias. pregunta. Dale, Mayerly. Perdón. Mayerly, ¿querías repreguntar algo? No, solo agradecida por la respuesta. Gracias. Dale. Malala y Priscila, otra pregunta. Miguel Mesa dice, ¿quién regula o valida que los objetivos del bono sean alcanzados? Ejemplo, el número de mujeres financiadas. ¿Y qué pasa si no se cumplen los objetivos? ¿Los pueden poner alguna penalidad? Entonces Ahí la si dejo querés, a Priscila que ah, reportó todos los bonos. sí, ahí, por ejemplo, vos cuando arrancás el proceso tenés, al menos en el mercado argentino, tenés una serie de entidades a las que le tenés que presentar la información. Pero si querés como resumida en 3 grupos, tenés el regulador
del gobierno, después tenés lo que es el mercado y tenés lo que es la calificadora, es como si querés tus tres patas fundamentales. Y trimestralmente tenés que presentar un documento, al menos en el régimen en el que nosotros por el que nosotros pudimos salir y emitir, en el que, como yo comentaba, tenés que presentar el uso de los fondos, cómo está yendo también en términos de mora de esos créditos, el impacto que está teniendo y, y es como les digo, trimestral. Y anualmente se tiene que presentar un reporte anual de uso de fondos, que eso se tiene que presentar nuevamente al regulador, al mercado y a la calificadora. La calificadora pasa a un comité de crédito, el comité de crédito lo evalúa, porque al inicio de la emisión ellos te ponen una calificación de riesgo a la emisión, entonces trimestralmente ellos, en base a lo que vos presentás del uso de los fondos, es como que se revalúa esa calificación, por decirlo así. Si no se cumplen los objetivos, ¿hay alguna penalidad? Sí y no. Ahí, Malala, vos, por favor, complementa. Yo creo que si vos dijiste que ibas a llegar con la emisión, por ejemplo, esto pasa mucho en Argentina. Si vos con la emisión emitiste, no sé, en nuestro caso, 200 millones de pesos y dijiste que ibas a llegar a, no sé, 2.000 personas, pero de repente, y en ese proceso tenías un ticket promedio para llegar a estas personas, pero en el medio tuviste una crisis macroeconómica que se te disparó el ticket promedio en el que la gente te pedía crédito, obviamente es muy entendible por lo que vos vas a llegar a menos personas, digamos, por ende el impacto en la cantidad de mujeres va a ser menor. Mientras vos puedas explicar a la cantidad de gente a la que llegás y el ticket promedio, por ejemplo, al que prestaste y tenga sentido, razonabilidad, tanto para todos los stakeholders a los que tenés que presentar la información, estás bien. Ahora, si dijiste que ibas a al menos llegar a, no sé, un 80% y de repente el 10% de tu cartera son mujeres, ahí vas a tener una penalidad porque es un claro caso de pinkwashing. Y te lo va a penalizar el mercado y probablemente la próxima vez que quieras salir a una emisión de este tipo no lo vas a poder hacer. Listo, Miguel. Creo que ya está la pregunta ya resuelta. Y Gabriela preguntaba si la línea fuera a créditos agrícolas. No sé si tienen el contexto completo o Gabriela de pronto puedes preguntar completo a qué se refería yo. Gabriela. Creo que venía de la pregunta anterior, pero creo que ya fue respuesta. Ujú. Gabriela, Sí, la pregunta era con relación a las métricas, Ujú. si fuera en líneas de crédito agrícola. ahí solo para sumar un poquito de contexto, yo creo que a veces hay muchos agropecuarios que son hombres, eso es una realidad, pero puede haber muchos agropecuarios que sean hombres que empleen mujeres, por ejemplo, y eso también es importante tenerlo en cuenta, y eso puede ser como una manera de analizar el impacto también. Eh, nada, como comentario. Ahí es que la definición de métricas no depende de que el crédito sea agrícola, depende o no, depende de los objetivos de ese emisor, es qué quiere lograr el emisor o cómo ese emisor está buscando tentar inversores a los que les interesan ciertas cuestiones. Va por ahí, más que perdón, el tipo de línea de crédito que se ofrece. El de la vivienda es un buen ejemplo. Fue incentivado por BID. La vivienda tenía ya las líneas de crédito hipotecario. ¿Estaban yendo a mujeres? No. ¿Por qué? Porque muchas mujeres, muchas veces las mujeres no tienen acceso a garantía, no tienen títulos de propiedad a su nombre, no tienen ni una cuenta en el banco, todo está a nombre del marido, etcétera. Entonces, ¿qué hizo ese inversor? Movió al banco a ofrecer una línea de crédito como ellos querían, que era hacia mujeres que fueran las titulares de la propiedad que estaban comprando con esa hipoteca y demás. Entonces, es medio una danza entre dos, entre lo que el emisor busca y lo que los inversores les interesa.
Y ahí, como comentario relacionado a eso, en base también a lo que uno busque con el bono, es que uno como emisor delimita qué métricas se van a traquear en el uso de los fondos. O sea, uno pone esas métricas a las que se compromete a traquear trimestralmente. Ahora, son esas métricas que uno se compromete, las que después tiene que sí o sí presentar y mostrar la trazabilidad de esas métricas. Por ejemplo, nuestra emisión iba a mujeres en el norte de Argentina. Yo capaz, y capaz algún crédito es agrícola, por ejemplo, no, estoy dando un ejemplo general, pero entre métricas a especificarle en la calificadora no voy a poner porcentaje de mujeres agrícolas, porque no es relevante. Entonces ahí es especificar como métricas relevantes en la emisión que vayan alineadas también como con el objeto del bono. Eso es súper clave y que puedan ser trazables. Perfecto. Gracias a ambas. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? ¿Quisiera hacer algún comentario? Ya estamos con los últimos minutos disponibles. Les invitamos nuevamente a aprovechar el espacio. Pueden levantar su mano o escribir en el chat. Bueno, parece que ya no hay más preguntas y o comentarios. Entonces, agradecemos nuevamente a María Laura, a Priscila por su tiempo, su conocimiento. Todos los presentes van a recibir la grabación del webinar y también va a estar colgado en la página web de Aliados de Impacto. Y bueno, los invitamos mañana nuevamente a la segunda parte de esta sesión. Seguimos hablando de género desde otra perspectiva. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Mil gracias. Gracias. No, gracias. 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 Gracias.